Esta se trata de una historia que se divulga entre los marineros cada vez que en el horizonte brilla una luz. Esta es una de esas historias que pareciera describir todo un universo en sí mismo. Estamos hablando del universo de los fareros, aquellos hombres que permanecían aislados durante meses y meses, incluso años, viviendo tal vez en una pequeña isla, en una pequeña costa, y cuya tarea era procurar que la luz de los faros no se apagase nunca para poder guiar a los barcos en la oscuridad. Obviamente este era un trabajo muy peligroso y no apto para cualquiera. ¿Cuántas personas eran capaces de pasar encerrados por un largo periodo de tiempo, rodeados por aguas salvajes, bajo el capricho del clima y con una compañía mínima? ¿Cuántos de estos fareros se rendirían a la locura en pocos días? Este hecho fue tan famoso que el grupo británico de música Genesis le dedicaría un tema que se estrenaría y se lanzaría 30 años después, en 1968. Incluso se han llegado a rodar películas basadas en esta historia, pero ¿por qué es tan interesante la trama de todo lo sucedido? Porque involucra un montón de elementos. Estamos hablando de monstruos marinos, de tesoros, de locura, de asesinatos, de conspiraciones, de incluso mitología y hasta naves espaciales. Así que agárrense bien del salvavidas porque hoy vamos a flotar hasta Escocia para conocer la historia del Faro Flannan. Antes de comenzar les recuerdo que pueden ver este tipo de historias sin censura y sin publicidad 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía nombre 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad. Ahora sí, comencemos. El 15 de diciembre de 1900, la tripulación de un barco estadounidense que viajaba de Filadelfia hasta Leyde se sorprendió al comprobar que el faro de las Islas Flannan estaba apagado pese a que ya había oscurecido. Este faro llevaba poco más de un año de haber sido inaugurado y era vital para la navegación. La falta de luz hacía que la enorme isla se fusionara con un horizonte casi imperceptible, generando de modo evidente el escenario propicio para una tragedia. Fue teniendo en cuenta todo esto que el capitán del barco estadounidense dio un mensaje a sus superiores para que se comunicaran directamente y de modo urgente con la Northern Lighthouse Board, la organización pública encargada de gestionar los faros de Escocia. Tiempo después, se supo que dicho aviso nunca llegó a producirse. ¿Hubiera cambiado algo acaso si el aviso llegaba a tiempo? Nunca vamos a saberlo. Lo cierto es que otros barcos navegaron cerca de la isla y todos se preocuparon por esta repentina ausencia de la luz. Todos se preguntaban dónde se encontraba en aquel momento aquel haz de luz que de modo irregular solía dominar allí y que ahora, paradójicamente, brillaba por su ausencia. El 20 de diciembre el barco Hesperus tenía como plan dirigirse hacia esta isla para llevar provisiones. Muchos supusieron que tal vez esta travesía iba a traer algo de claridad al misterio. Sin embargo, las malas condiciones climáticas hicieron que este barco se retrasara casi una semana en llegar a destino. El capitán de esta embarcación se llamaba James Harvey. El protocolo decía que desde la isla debían izar una bandera como bienvenida. Cuando esto no sucedió, el capitán James empezó a sospechar que algo no andaba bien. Sin embargo, evitando pensar en el peor panorama, atribuyó el hecho a un descuido y reforzó su aviso de llegada lanzando una bengala. Esperó unos minutos. Nadie acudió al llamado. Este barco, además de provisiones, transportaba al farero Joseph Moore, quien debía reemplazar a uno de los hombres que se encontraban dentro. Joseph Moore entonces pidió permiso al capitán y tras echar un bote al agua, remó los metros que los separaban de la isla. Acto seguido tomó uno de los empinados caminos que lo dirigían hacia las cabinas donde supuestamente debían estar sus compañeros. Regresó por el mismo camino tan solo unos cuantos minutos después. Estaba totalmente pálido y le temblaba la voz.
Esa misma noche el capitán del barco mandaría un telegrama con las siguientes palabras: un accidente ha pasado en las Islas Flannan. Los 3 guardianes han desaparecido de las islas. Se detuvieron los relojes y otras señales indican que algo terrible debe haber sucedido. Pobres hombres. Pero ¿por qué el capitán llegaría a escribir algo así? ¿Qué es lo que vio Joseph Moore cuando echó un vistazo al lugar? Pero antes de saber las respuestas a estas interrogantes, es importante que conozcamos un poco nomás de la historia de las Islas Flannan y de su infame faro. Las Islas Flannan son un archipiélago de 7 islotes. Toman su nombre de Flannan mac Toirdelbeig, un obispo del siglo VII que evangelizó la zona y en sus últimos días se retiró en la isla mayor de Elaine Moor, donde aún se conserva en ruinas la capilla que levantó. Si bien las islas poseen un pasto ideal para las ovejas, lo cierto es que solían ser evitadas. La niebla típica del lugar hacía que el sitio en conjunto tuviera un aspecto fantasmagórico, y obviamente todo esto no tardó en ser asociado a ciertas figuras mitológicas escocesas. Por otro lado, y como ya mencionamos anteriormente, las rocas de la costa fueron culpables de muchos accidentes náuticos, por lo que habían sido bautizadas por los navegantes como los 7 cazadores. Cualquier embarcación que se acercara de modo imprudente hacia ella caía en sus trampas y sufría un fatal destino. Con el tiempo se decidió que estos accidentes y sus consecuentes víctimas podían evitarse con la construcción de un faro, tarea que le fue finalmente encargada a un tal David Alan Stevenson, que se encargó de dar diseño a la gran estructura de 23 metros de alto, cuyo principal propósito era que las desgracias dejaran de suceder una tras otras. Y durante un tiempo lo cierto es que lo consiguió, pero solo durante un tiempo. Luego, las desgracias volverían, pero no nos adelantemos. La construcción del faro se llevó a cabo entre 1895 y 1899. Incluyó no solo el emplazamiento del faro, sino que la compleja elaboración de zonas de atraque, escaleras y raíles. El propósito de los raíles de ferrocarril era facilitar el transporte de las provisiones para el farero y de combustible para la luz. Se trató de una tarea titánica. Todos los materiales utilizados tuvieron que ser elevados por los acantilados de 45 metros, mientras el agitado océano Atlántico rugía y golpeaba con furia. Finalmente el faro fue encendido el 7 de diciembre de 1899 y su luz podía verse a 30 kilómetros de distancia. Rápido se empezó a buscar a los operarios que se encargarían de mantenerlo con vida. La lista de postulantes fue larga. Nadie sospechaba del oscuro final que como fareros les aguardaba. Los cuidados y mantenimiento del faro finalmente quedaron a cargo de 4 hombres, pero solo 3 de ellos vivían en la isla, de modo que el cuarto generalmente iba rotando y relevando al resto del equipo. En las navidades de 1900 se encontraban en la isla James Ducat como farero principal, Thomas Marshall como primer ayudante y Donald MacArthur como segundo ayudante. Donald había llegado hacía poco tiempo como reemplazo de otro farero que había pedido la baja por una extraña enfermedad. En tierra se encontraba el cuarto y último hombre, que también estaba a cargo de otros faros de Escocia, el ya mencionado Joseph Moore. Todos eran hombres con varios años de experiencia en el manejo de los faros. Los fareros se encargaban de que las piezas mecánicas se encontraran siempre en condiciones y limpiaban a diario los lentes. El único sistema de comunicación que tenían con el resto del mundo era el barco que aprovisionaba la isla y un rudimentario sistema de banderas de colores que en los días despejados eran visibles desde las costas más cercanas con la ayuda de un catalejo o de prismáticos. Para no depender por completo de los alimentos que les llegaban de tierra, los 3 fareros tenían su propio huerto, en el que cosechaban una gran variedad de hortalizas. Además, también criaban sus propias ovejas y gallinas y pescaban en las escarpadas costas de la isla. Todo marchaba muy bien hasta aquel fatídico diciembre. Fue entonces cuando el faro se apagó y las banderas desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? Para saberlo, debemos volver al momento de la historia en la cual el farero Joseph y el capitán James arribaban a la isla.
Lo primero que vio Joseph Moore cuando recorrió la isla fue que el sitio de atraque del oeste presentaba considerables daños causados, supuso, por las tormentas recientes. Una caja a 33 metros sobre el nivel del mar había sido rota y sus contenidos se encontraban esparcidos. Las barandas de hierro estaban dobladas. Los raíles del ferrocarril habían sido arrancados del hormigón y una roca que pesaba más de 1 tonelada había sido desplazada. En la cima del acantilado, a más de 60 metros sobre el nivel del mar, la hierba había desaparecido por completo. Lo primero que le llamó la atención, obviamente, que nadie había hecho absolutamente nada para intentar reparar estos severos desperfectos. Moore entonces subió las escaleras y se dirigió hacia el faro con paso lento. Tanto las puertas del muro exterior como la de la casa de los guardias estaban cerradas. Finalmente tuvo que entrar por la cocina. A primera vista todo en el interior parecía estar en orden. Lo único que encontró fue un famélico canario que estaba encerrado en su jaula durante hacía varios días, vaya uno a saber cuánto, y nadie le había dado de comer. Lo cierto era que aquí corroboraba su teoría. Marshall, Ducat y MacArthur habían desaparecido. Joseph Moore entonces volvió corriendo desesperado hasta el barco y el capitán, al enterarse de estas extrañas novedades, le asignó 4 hombres para que volvieran al faro e hicieran una búsqueda mucho más exhaustiva. En esta segunda inspección pudieron apreciar detalles que habían sido pasados por alto en la primera observación. Vieron, por ejemplo, que las camas de los 3 hombres estaban hechas, que el fuego de la cocina había estado encendido y se había apagado por falta de combustible, que el reloj estaba inexplicablemente parado y que la mesa del salón tenía encima algunos utensilios para comer e incluso había alimentos. Esto marcaba que tal vez alguna cena o un almuerzo habían sido interrumpidos de imprevisto. En el centro de la habitación había una silla caída. Observaron también que el abrigo y las botas de MacArthur se encontraban en el pequeño recibidor, pero que ni los abrigos ni las botas de sus compañeros estaban ahí. En cuanto al faro, la maquinaria se encontraba en perfecto estado y parecía no faltarle el combustible que lo hacía funcionar, lo que indicaba que el trabajo del día 15 había sido llevado a cabo. Entonces Joseph y los otros exploradores revisaron de punta a punta la isla, pero fue todo en vano. Los hombres ya no se encontraban allí. El faro entonces fue nuevamente encendido y mientras los otros se quedaban intentando a ver si hallaban alguna pista, el capitán James no tardó en regresar al puerto de Brisclet, en la isla de Lewis, y mandó un telegrama, el telegrama con el cual comenzó nuestro relato. El capitán ignoraba que mucho tiempo después, este telegrama sería el punto de partida de un misterio que nunca sería aclarado. Robert Moorhead, superintendente de la sociedad pública encargada de gestionar los faros de Escocia, había sido el encargado de contratar a los 3 fareros desaparecidos y decía conocer a la perfección las personalidades de todos. El hombre llegó a la isla con el semblante preocupado y con una convicción. Decía que iba a encontrar una explicación lógica para todo este asunto. Sin embargo, durante las primeras horas no pudo descubrir mucho más que lo que Joseph Moore ya le había contado. Esto fue hasta que dio con algunas anotaciones. Había encontrado el diario del faro. Pero, ¿qué revelaciones se escondían en aquellos renglones? En el diario con mano trémula, Thomas Marshall había anotado el 12 de diciembre que estaban sufriendo vientos como no habían visto en 20 años, que Ducat estaba muy tranquilo y que MacArthur, para sorpresa de todos, había estado llorando. El superintendente quedó atónito. ¿Cómo podía ser que un veterano como MacArthur se quebrara frente a una tormenta si tiene en cuenta que debido a su labor había experimentado situaciones similares en infinidad de ocasiones? ¿Qué tan inusual tenía que ser esta tormenta para quebrar a un hombre así? Lo que estaba escrito el 13 de diciembre era aún peor. El farero Marshall había escrito: la tormenta no cesa, los 3 estamos rezando. En el informe para la Junta Investigadora de Edimburgo de julio de 1901,
El superintendente llegó a la conclusión de que probablemente los 3 fareros habían salido para asegurar el cajón de madera desaparecido y el mar se los había tragado en una tormenta sin precedentes y brutal. Esto al parecer había sucedido de esta manera. En medio de la tormenta, 2 de los fareros habían salido para asegurar algo que era de mucho valor para ellos. Los investigadores descubrieron que Marshall había sido multado anteriormente con 5 chelines por haber perdido un objeto durante una tormenta similar. Se especuló entonces que, intentando que no lo volvieran a multar, había convencido a Ducat de que lo acompañara a asegurar esa caja que estaba ahí afuera. Fue en ese momento, cuando se encontraban asegurando esa caja, que una ola surgió del mar y se los tragó a ambos. Entonces el tercer farero, MacArthur, que estaba observando la situación desde lejos, salió corriendo para socorrerlos, olvidándose su abrigo y sus botas, y también fue devorado por las olas. Este parecía ser el final del misterio. Con esta historia intentaban cerrar todas las teorías que se habían elaborado con respecto a la desaparición de estos marinos, pero esta explicación ignoraba adrede un dato muy importante. Según los informes meteorológicos, los días 12 y 13 de diciembre no había habido mal clima en la isla. Y no solo eso, sino que, según constaba en los registros de los lugares centrales, el mar durante esos días había estado perfectamente calmo. Todos los barcos habían notado en sus bitácoras que esos días habían sido perfectos para navegar. Pero ¿cómo podía ser entonces que, mientras todos habían notado que habían sido días calmos y hermosos, los fareros habían anotado en el diario que estaban enfrentando una tormenta sin precedentes? ¿Cómo se podía explicar esta contradicción? El informe oficial entonces optó por la solución más simple. Se ignoró totalmente esta contradicción. Además, luego se comprobó de que habían existido otras anotaciones en el diario después del 13 de diciembre, por lo cual, al parecer, por lo menos uno de ellos no había muerto durante este supuesto temporal. Pero ¿por qué se ocultó este dato durante tanto tiempo? Bueno, muy simple. Porque este dato desbarataba todo lo que habían armado y era necesario dar una respuesta falsa. Lo cierto es que la última anotación del diario databa del 15 de diciembre. Se trataba de un mensaje simple, corto y optimista. El mar está en calma. Dios está por sobre todas las cosas. Luego de esa supuesta calma, los hombres se habían esfumado. Pero si no había sido una tormenta, entonces ¿cuál había sido el disparador del conflicto? Las mentes de todos los que estaban siguiendo las noticias por los periódicos comenzaron a volar a toda velocidad. La segunda hipótesis aseguraba que uno de los hombres había asesinado a los otros 2, había lanzado los cuerpos al mar y luego se había suicidado tirándose él también, y que las olas se los habían llevado a los 3. Pero no había rastros de pelea por ningún lado de esta isla y simplemente habían encontrado una silla tirada. Otra de las teorías aseguraba que uno de los fareros era alcohólico y que, estando borracho, había empujado a sus otros 2 compañeros al agua, y que luego él también, por efecto del alcoholismo, había tropezado y se había caído de cabeza al mar. Otros decían que la disputa había sido por una mujer, por un corazón roto, por una traición. También otro farero, un farero viejo que siempre estaba en el fondo, en el bar, le contaba a cualquiera que le ofreciera una copa que era muy común que pasaran barcos por estas islas, por estos faros, y le ofrecieran dinero a estos fareros para que se fueran a trabajar con ellos. Otros empezaron a hablar de un secuestro. Los amantes de las historias de terror hablaron de un barco fantasma y de un tesoro escondido. Los más escépticos se volcaron por otra teoría, y si acaso tanto encierro, tanto tiempo juntos, había creado un ambiente de tensión y había producido una pelea entre los 3 y los 3 se habían terminado matando. Varios se habían inclinado por esta teoría de la pelea entre los fareros, pero hubo una hipótesis que, cuando salió a la luz, fue la más aceptada por todos. La respuesta al porqué de la pelea entre los 3 hombres era ni más ni menos que intoxicación. Pero ¿intoxicación por qué? Bueno, porque nos olvidamos de contar un pequeño detalle, que en aquella época, para que los faros funcionaran bien, para que se asegurara que estuvieran siempre prendidos, para que nada fallara,
y que además tuvieran un bajo costo de mantenimiento, se utilizaba mercurio. Había un pequeño depósito en el faro que contenía esta sustancia y, como muchos saben, el mercurio puede ser muy tóxico. Una fuga, una evaporación accidental del mismo, habría alterado de manera significativa la percepción de la realidad de los fareros y esto los habría empujado a un delirio. Tal vez se veían como monstruos, se veían como asesinos, se veían como imágenes que ellos estaban percibiendo en su cabeza y esto había producido una tragedia entre los tres. ¿Acaso esta explicación del mercurio explicaba el porqué del retiro del farero anterior que se había ido por problemas de salud? ¿Acaso esta isla se había vuelto tóxica? Esta teoría sigue siendo debatida al día de hoy en foros de aficionados. Los más conservadores de esos foros dicen que tanto esta teoría como las anteriores son demasiado inverosímiles, que para saber qué le sucedió a los fareros ese día, hay que conocer un poco sobre mitología escocesa. Quienes adhieren a historias de la antigüedad señalan que a los fareros se los llevó un monstruo marino de la zona, una serpiente marina o tal vez un kelpie. ¿Pero qué es un kelpie? Bueno, les cuento. Kelpie es el nombre escocés otorgado a un espíritu del agua que, si bien se presenta con la figura de un caballo, es capaz de cambiar de forma. Se supone que el kelpie mantiene los cascos de sus patas alzados cuando aparece un humano, así como cuando el diablo aparece con patas de cabra. El kelpie seduce a sus víctimas para luego arrastrarlas a las profundidades y devorarlas. Según algunos, el monstruo del lago Ness puede ser una especie de kelpie ancestral, como la bestia de Stronsay, un críptido identificado en las Islas Orcadas del siglo XIX. ¿Pero son realmente estas aguas habitadas por monstruos de estas características? ¿Qué hay de verdad y qué hay de falso en estas historias que hablan de encuentros con estas criaturas mitológicas? Sin embargo, hay otro grupo que cree que lo que sucedió aquel día en el faro no tiene nada que ver con las raíces escocesas, sino que en realidad todo tendría que ver con el espacio exterior. Pocos son los que saben que en Escocia hay una ciudad que es conocida como la capital mundial de los ovnis. Sí, existe en Escocia un lugar conocido como el Triángulo de Falkirk, que vendría a ser la zona donde más se registran apariciones de objetos voladores no identificados. En la pequeña ciudad escocesa de Bonnybridge, por ejemplo, se registran más de 300 avistamientos por año. Se dice que casi la mitad de la población del pueblo ha visto un ovni en algún momento de su vida. También se habla de un pueblo minero dentro del triángulo, donde habría una especie de búnker alien entre las montañas. Quienes investigan estas historias dicen que Escocia tiene registro de luces en el cielo desde tiempos inmemoriales. Bajo esta sospecha es que se cree que los tres fareros de la isla Flannan fueron abducidos por naves extraterrestres. ¿Habrá tenido acaso este mítico faro algún encuentro cercano del tercer tipo en estos días de diciembre de 1900? Lo cierto es que por su parte en 1912 el escritor Gibson le daría una resolución mucho más poética a todo este asunto. El británico Wilfrid Wilson Gibson, que sirvió en la Primera Guerra Mundial, estudió los apuntes de Joseph Moore, el farero que por obra del azar se había salvado, y descubrió que el hombre hablaba de manera constante e insistente de 3 aves negras que los habían seguido durante todo su recorrido y toda su exploración por la isla en busca de pruebas para saber qué les había sucedido a los fareros desaparecidos. Basado en todo esto, en 1912, este escritor Gibson escribió un poema en donde, con un montón de recursos estilísticos, narra que una fuerza sobrenatural convirtió a los 3 hombres en 3 aves guardianas del faro. A pesar de que dijo que todo este asunto era más bien simbólico, el escritor Gibson dijo que desde que se enteró de la existencia de estas 3 aves revoloteando, le pareció totalmente terrorífico. El misterio de los 3 hombres también inspiró una ópera llamada El Faro. Se estrenó en 1980 en el famoso Festival de Edimburgo. Se trata de una ópera compuesta por Peter Maxwell Davies, que visitó la isla para inspirarse y no dudó en expresar que estando allí había sentido algo muy particular. Más precisamente, habría exclamado: "En esta isla tuve un sentimiento de tensión,
fue como si nos rodeara una legión de fantasmas. Sea lo que fuera que sucedió aquel día, lo cierto es que, obviamente, muchos fareros se mostraron totalmente en contra de volver a trabajar en este lugar. Se hablaba de voces espectrales que se oían por las noches, en el faro, en las casas, en las costas, en donde estaban los rieles que habían sido levantados. A pesar de todo esto, en determinado momento, un grupo de desprevenidos que se ve que no conocían la historia, tomaron la labor de seguir adelante y seguir trabajando en el faro, y nada ocurrió por 70 años. Al parecer, la isla no tuvo ningún incidente extraño más. En 1925, el faro fue uno de los pioneros en tierras escocesas en recibir comunicaciones desde la costa por telegrafía inalámbrica. En los años 60, el sistema de transporte de la isla fue modernizado. Finalmente, el 28 de septiembre de 1971, el faro fue automatizado. Un helipuerto de hormigón armado fue construido al mismo tiempo para permitir visitas de mantenimiento en condiciones climáticas adversas. Hoy en día, la luz del faro es producida por la combustión de gas acetileno. Para su rotación se utilizan motores eléctricos. Los fareros, por su parte, están en vías de extinción. Entre los pocos que se mantienen todavía en actividad, la historia del faro Flannan es todo un clásico. Un misterio cubierto con nieblas tan densas como las que envuelven y envolverán la isla en la cual nació. Y hasta aquí el video del día de hoy. Quiero que me dejen aquí debajo comentarios y digan ¿qué piensan ustedes que sucedió en el faro Flannan? Si conocían esta historia o si conocían algún dato extra para aportar. Los invito a dejar comentarios, a dejar su like, también a suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí recomendados para que sigan haciendo maratón. Le agradezco a cada uno de los miembros del clan Mephisto que se encuentran aquí apareciendo a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos llevar a cabo estos videos que son totalmente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube una y otra vez. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.